Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir y como sabéis comenzamos esta nueva temporada con el curso o esta nueva temporada o este nuevo curso con una nueva sesión de Cultura, Arte y Género, seminario permanente de investigación para otras historias posibles. Y bueno, como sabéis, estos seminarios están organizados dentro del marco de varios proyectos y en concreto esta primera sesión y probablemente todas las que se hagan hasta diciembre, pues estén organizados dentro del marco de dos proyectos en concreto. El ya conocido por vosotros, Artistas Transatlánticas, que es el que nos financiaron a principios de año, el Ministerio de Igualdad del Instituto de las Mujeres, y por otro lado también el proyecto de investigación, el nuevo que nos ha concedido el Ministerio de Ciencia e Innovación, Hacedoras de Cultura, conexiones e intercambios artísticos transatlánticos en el siglo XX. Pues bueno, dentro de estos proyectos iremos desarrollando sesiones como vimos el año pasado, que tanto hablan de artes plásticas como de cultura en un sentido más amplio y por supuesto también estará incluida la música y el arte sonoro, y pretendemos abrir esta nueva temporada con esta sesión estupenda que nos trae hoy Marifé Santiago Bolaños sobre María Zambrano y Marina Stietavieva, si lo pronuncio bien. Entonces, bueno, pues tenemos el placer de contar con ella aquí esta mañana y simplemente para no demorarme más y dar paso a mi compañera Irene Barreno, que va a ser quien nos presente tranquilamente a Marifé Santiago Bolaños, pues simplemente agradeceros a todas vosotras que estáis hoy aquí, que hayáis venido. Es muy grato ver cómo esta sala se llena, la verdad, así que lo agradezco mucho. Y también, por supuesto, agradecer a todas las personas que están conectadas online, que esperamos que el Zoom funcione bien y disculpad si hay algún problema técnico que intentaremos resolver sobre la marcha. Y, por supuesto, como no podía ser de otro modo, quiero agradecer a los organizadores del seminario, pues que estén embarcados en esta nueva aventura, un nuevo curso, ¿no? Por supuesto, a Irene Barreno, la secretaria académica del mismo, y a los organizadores o coordinadores Álvaro del Fresno y David Solórzano Pinilla. Así que muchísimas gracias a todos por hacer esto posible y estamos encantadas de que nos presentes, Irene, a Marifé. Muchísimas gracias a las dos y gracias, Marifé, por acompañarnos esta mañana. Gracias a vosotras. Gracias a ti, Carmen. Ahora miramos porque no pueden pasar las fechas, o sea, no pasan las diapositivas. No. Entonces ahora echamos un vistazo. Bueno, muchas gracias, Carmen, por la presentación. Muchas gracias a todas y a todos por esta asistencia de primera sesión de curso que nos maravilla, ¿no? Tener la sala así de llena, y por supuesto muchísimas gracias a Marifé, ¿no? Por ofrecerse tan generosamente a abrir el curso, ¿no? Con esta primera sesión del seminario. Entonces simplemente voy a hacer la presentación para quien no conozca pues todas las ramas de su dilatada trayectoria y enseguida le doy paso. La poeta Marifé Santiago Bolaños es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular de Estética y Teoría de las Artes en esta misma universidad. Es patrona de la Fundación María Zambrano y académica correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. Entre 2004 y 2011 fue directora general del Departamento de Educación y Cultura de la Presidencia del Gobierno de España y actualmente es vicepresidenta de la Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad en la Cultura. También pertenece a la Academia de Artes Escénicas de España. Cerca de una veintena de libros ensayísticos donde combina la filosofía con los procedimientos creativos, una decena de libros de poesía, 4 novelas y un texto teatral, pues avalan una trayectoria, ¿no? Que ha llevado a la publicación de parte de su obra en otras lenguas, así como a presentarla en antologías, en congresos, en libros colectivos, en catálogos artísticos, diccionarios y demás, ¿no? Y estudiarla también en universidades tanto nacionales como internacionales. Dirige la colección de Pensamiento y Creatividad Palabras Hilanderas de la editorial Uso Cumbres y también el grupo de investigación complutense Poéticas de la Modernidad. Forma parte del Observatorio de la Universidad Rey Juan Carlos de Investigación e Innovación en Ciencias de las Artes de la escena Atlas de Interferencias y del grupo de la Universidad Rey Juan Carlos también de Innovación Docente en Enseñanzas Artísticas y Educación Física. Ha sido miembro del Grupo de Investigación Complutense, Escritura e Imagen, la Europa de la Escritura, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de 2011 a 2023, profesora secundaria de 1986 a 2011 y profesora honorífica de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Por su labor como gestora cultural ha recibido además la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil del Gobierno de España y la Comendada Orden do Infante Don Enrique del Gobierno de Portugal. Entonces, sin más, no la quito más tiempo y os dejo con ella, que estamos seguras de que va a ser una sesión maravillosa. Bueno, voy a leer la intervención para ajustarme al tiempo
para que después tengamos también la posibilidad de hablar entre todas, ¿no? Apreciadas Carmen Gaitán, Irene Barreno, Álvaro del Fresno, David Solórzano, Idoia Murga en la distancia, muchas gracias por vuestra invitación que va a permitirnos celebrar junto a tantas personas queridas que están aquí con nosotras en el CSIC o que nos están acompañando desde sus lugares de estancia, un día muy especial. El cumpleaños según el calendario juliano de Marina Svetaeva, según el gregoriano 8 de octubre, pero ella siempre lo celebró según el calendario juliano, o sea, hoy. Puesto que no ha sido buscado, sino un fortuito destino, permitidme que comience aludiendo a ese territorio desde el que María Zambrano nos enseña a recordar que los símbolos son el lenguaje de los misterios. ¿Qué mayor misterio que el del tiempo, del pensamiento y la creación, que el de esos pasajes en el que lo cotidiano se trasciende a sí mismo sin siquiera pretenderlo, que el de esos delirios asombrosos que desbordan los planes y las estrategias y por su propio riesgo desvelan claros en el bosque de lo canónico impuesto? Estimada Carmen Gaitán, enhorabuena por este proyecto que diriges con tu equipo. Estáis verdaderamente consiguiendo que vuestro seminario permanente de investigación logre otras historias posibles, y esto apareja no solo información esquivada, que es justo y democrático conocer y compartir, sino algo mucho más profundo y revolucionario. Estáis haciendo que aflore el valor de una educación de los sentimientos y la sensibilidad, es decir, del respeto y la colaboración, que en nada se parecen a las meras opiniones ni al oportunismo, ni mucho menos a los deseos que acaban imponiendo su criterio egoísta también en el espacio de lo común. Lo que generosamente me habéis invitado a presentar esta mañana tiene, como no puede ser de otro modo, una genealogía que iré desgranando a medida que avancen mis palabras. Voy a leer la intervención para ajustarme al tiempo y que nos quede suficiente como para establecer un diálogo, ahondar en temas, explicar líneas que puedan interesar y que ahora solo apuntaré, aunque las iré señalando en las imágenes que van a acompañarnos. Os adelanto que una parte se expuso en el Instituto Cervantes de París el pasado mes de febrero, en un encuentro en torno a las ciudades del exilio de María Zambrano, y será publicada junto con el resto de intervenciones por la Fundación María Zambrano. Me parece importante, como podemos debatir después, que el fondo y la forma establezcan un pacto de armonía. Por eso la sugerencia y lo que podríamos llamar coreografía del pensar formará parte de esta intervención. Podríamos, si os parece, comentar después la elección de las imágenes que acompañarán a mis palabras. Como veréis enseguida, no son mera ilustración ni mero documento gráfico, sino una intencionada metodología. Puede ser cualquier día, no importa el mes ni tampoco el año. La razón solipsista, esa que olvida que sin sentimientos la vida humana no lo es del todo, cree poder predecir y anticipar, controlar y decidir. Suele hablarse de estrategia, suele dársele causas a lo que no tendría que haber pasado nunca, a lo que no tendría que seguir pasando todavía, porque ni importa el mes ni el año, ni las distancias entre la historia y nuestras vidas. Esta mañana de Madrid podría serlo de 1939, pero lo es de 2023, y sin embargo algunas de sus direcciones y de sus presagios se parecen a aquellas mañanas que podrían haber sido, a las que fueron y a las que desgraciadamente son. Porque hoy también hay mujeres huyendo de la violencia no tan lejos de aquí. Quieren estudiar, pero se les prohíbe en nombre de no se sabe qué incomprensibles leyes, aunque la razón instintiva de la supervivencia crea darles causas dentro de lo estructural específico. Por ejemplo, guerra, ese combate que causa lágrimas, en definición bien conocida de Homero. Una de esas mujeres, por ejemplo, lo que quería era leer y aprender lo que la escucha del mundo significa y compartirlo con sus semejantes. Incluso quería poder enseñar lo que la lectura y la música traen, lo que traen la libertad y el respeto, que es siempre la libertad. De repente, de un día para otro, ese sueño minúsculo se convierte en una quimera. Tiene que abandonar con urgencia el plan y el país donde habría podido un día antes tratar de habitar ese plan, donde se habría hecho cargo de las dificultades de la existencia humana e incluso habría contribuido a aminorarlas. Otra, como ella, también ha abierto los ojos a eso
que de un modo general llamamos dignidad. Dignidad significa poder cambiarle el rumbo al destino, tachar algunos de sus renglones y escribir otro relato, porque otra será la grandeza de las vidas. Pero tampoco eso es posible porque de un día para otro la dignidad se convierte en inverosímil, en una suerte de lujo en el que no hay que pensar siquiera. La dignidad va reduciéndose, canjeándose por humillaciones varias hasta desaparecer en la vergüenza y en los olvidos. Vivir, entonces, empieza a ser una extraña suerte de privilegio y la vida ahí, en ese territorio imprevisto, por mucho que nos obstinemos en buscarle una explicación que se sobreponga a este desasosiego, es obedecer la orden o sobrevivir o no pensar más que en lo que aquí ahora puede ir ganándole terreno a la muerte. La justicia será sustituida subrepticiamente por la exigencia de heroicidad y entonces la responsabilidad social pasará a ser culpa individual. Voy a mencionar por primera vez la palabra exilio y voy a traer a colación la sentencia demostrativa de María Zambrano que hemos aprendido para no dejar que nos engañen las circunstancias. A la persona exiliada no solo se le roba el espacio, sino y sobre todo el tiempo. En los años 80 del 900, cuando con la perestroika comenzaron a abrirse los archivos secretos del KGB, empezó a ser posible la lectura de la obra inédita y secuestrada de Marina Tsvetáyeva. No te preocupes por lo de la pronunciación del apellido, que yo tuve que hacer muchos esfuerzos y ahora ya lo digo bien, pero vamos, que tardé mucho tiempo, o sea que no. Lo poco que conocíamos de la gran poeta estaba vinculado, como suele ocurrir, con la obra de tantas mujeres creadoras, pensadoras, investigadoras, etcétera, máxime cuando sus biografías han transcurrido en ese límite eternamente provisional, lo cual no es una contradicción del exilio. Estaba, como digo, vinculada a su proximidad con otros más que a su obra personal. Marina Tsvetáyeva y Boris Pasternak o Rilke, o el poeta Arseny Tarkovsky, conocido por ser el padre del gran poeta de la imagen Andrei Tarkovsky. También en la pugna y la clasificación Anna Akhmatova y o Marina Tsvetáyeva y su luctuoso final, ahorcada. El exilio, como la enfermedad y sus metáforas, valiéndome de la esclarecedora expresión de pensamiento de Susan Sontag, iguala a la persona exiliada, convirtiéndola en un genérico y acaba por considerar que no existen las peculiaridades individuales, ni los deseos o los proyectos de vida personales. Con el exilio se hace una suerte de categoría como cuando se dice la mujer, para simplificar interesadamente, identidades que solo clasificadas son controladas. Cuando comencé esas lecturas de la obra de Marina Tsvetáyeva intentando abstraer el difícil periplo que la expulsa de la Unión Soviética y la asesina allí cuando parece que no le queda más remedio que volver, fue premonitorio y casi delirante, en el más riguroso de los sentidos metodológicos, llevarla hasta la obra de María Zambrano. En uno de los congresos que cada año organizaba la querida maestra Josefina Cuesta en la Universidad de Salamanca, en su proyecto de investigación Memorias de Mujer, impartí una conferencia sobre los rasgos comunes de ambas exiliadas, María Zambrano y Marina Tsvetáyeva, considerando que la proximidad tenía que ver con su condición de mujeres creadoras, los planes que para ambas habían trazado sus universos creativos, el momento de excelencia desbordada de las edades de plata de sus respectivos países y la historia que lo fuera para las dos, sacrificial. Como ven, estoy mezclando terminología de María Zambrano, que es bien conocida, la historia sacrificial, etcétera, con la obra a la vez que estoy intentando, digamos que acercarme a la manera que he tenido de vincularlas a las dos, en concreto de Marina Tsvetáyeva como exiliada, ¿no? La filósofa, apelando a la necesidad de la poesía, la poeta, considerando que su obra desvelaba espacios para el pensamiento, no renunciaron a vivir ninguna de las dos según la carne, en bien conocida expresión de María Zambrano, cercando una definición de poesía, lo que conllevaba un modo irrenunciable de estar en el mundo. No fue difícil hallar un punto de encuentro, porque ambas compartieron París en los primeros meses de 1939.
Años después de todo esto, sin que la obsesión remitiera, y no es ahora el momento de explicitar las causas y los azares, en 2020 la editorial Báltica me invitó a escribir un ensayo en el que la idea y la intuición se convirtieran en palabras hiladas capaces de entregar una teoría y una praxis derivada de la misma. Eso es mi libro Espejos de la Nada, Marina Tsvetáyeva y María Zambrano, del que ahora desgranaré algunas semillas. Solo he de señalar que hay otro momento señero en este destino. Una jornada en la Universidad Complutense en torno, más o menos, y también simplificando, al paisaje. Elegí detenerme en la correspondencia que en 1926 tienen Tsvetáyeva y Pasternak con Rilke, situando en primer plano la muerte de este y la carta que Marina le escribe a su amigo Pasternak. No olviden esto, por favor. Boris, nunca iremos a ver a Rilke. Ese lugar ya no existe jamás. Y en 2020, la revista Tropelías me invitó a participar en un número extraordinario en el que aporté un artículo titulado Marina Tsvetáyeva y María Zambrano no se encontraron en París. Y sigue con el ya aludido encuentro en el Instituto Cervantes de París este mismo año, en el que presentó una comunicación próxima a lo que ahora estoy compartiendo en el CSIC. Se desencadena, pues, un diálogo entre las dos escritoras habitantes del exilio, al que asisto discreta situándome en la distancia que permite leerlas y por ello escucharlas, dando posibilidad a un encuentro que considero, de haberse dado, habría sido fructífero y consolador para ellas, y aún más para nosotras, personas que formamos su futuro, pues su manera de enfrentar la tarea de una obra es toda una declaración de intenciones de las que nuestro presente carece. Permítanme leer con ustedes un fragmento del artículo de María Zambrano La muerte apócrifa, que extraigo de la edición realizada por Mercedes Gómez Blesa con el título Las palabras del regreso. Para situarles, Zambrano está hablando de la muerte de Franco, de cómo hay quien la recrimina a ella por no alegrarse de esa muerte, atribuyéndolo de inmediato al hecho de que ella se ha ido de España y por tanto no había sufrido nada la dictadura en el interior, algo así como si el exilio fuera un privilegio. Me interesa señalar este hecho porque se arrastra hasta nuestros días y hace que incluso las acciones institucionales que quieren ser más humanitarias no pueden impedir una mezquindad, me atrevo a decir que atávica, acaso porque, como señala María Zambrano, la persona exiliada está ahí para exhibir, sin tapujos, una condición que permite que lo sea, de manera que su presencia incomoda, porque ante ella la conciencia no puede desentenderse. Así responde Zambrano. Nada. He perdido tal vez para siempre mi patria, esa palabra que con tanto temor se dice y que se calla más que se dice. He perdido mi vida, la que yo hubiera tenido en España, la de mis amigos, la de mis compañeros. He perdido nomás iniciada lo que ni siquiera sabíamos si iba a ser una guerra civil. He perdido a gran parte de la gente de mi generación, a la que llamo la del toro por su sentido sacrificial, seres muy queridos, víctimas. Y no he perdido nada cuando tengo sobre todo y entre todo ese río de recuerdos sin compasión, ese espectáculo de la falta de piedad, la torpeza suma. Tal vez por eso no me puedo alegrar. No, no me puedo alegrar. No, no me quiero alegrar. Siento a su lado a Marina Tsvetáyeva, envejecida de súbito, como la describe en el subrayado es mío Nina Berberova, otra escritora habitante del exilio, que además se convierte en la memoria de tantas personas que como ella llegarán a París como una estación de paso que acaba convirtiéndose en un lugar permanente del que nunca acabas sintiéndote parte. La siento, digo, en octubre de 1937 en la puerta de la Iglesia Católica Rusa de la estrecha calle parisina de François Gérard, donde el exilio ruso de París despedía al príncipe Volkonsky, mecenas de la cultura rusa antes y después de la Revolución de 1917, muerto en el exilio americano. Había sido uno de los primeros apoyos de la jovencísima Marina Tsvetáyeva, de primeras publicaciones, de sus primeros poemas. No habían dejado de escribirse a pesar de tantos avatares, controversias y distancias. Y ahora ella no se atreve a entrar en la iglesia porque ya no es parte de ese grupo que en algún momento habrían podido ser los suyos en el exilio.
Su biografía se ha visto enredada en la de su marido, aunque ella no tenga nada que ver con las tramas en las que Sergei Efron lleva toda su existencia y que ahora son prendas infames que las autoridades soviéticas piden para que la familia Efron Svetaeva pueda regresar a la Unión Soviética. Quiero recordar con ella y para ella, sosteniendo las lágrimas que quienes pasan a su lado no quieren ver, como no la quieren ver a ella, las palabras de su querido amigo Maximilian Voloshin, que la invitó apenas unos meses después de la publicación de su primer libro de versos a la colonia de artistas que organizaba en su casa de Koktebel. Marina, al infierno hay que entrar sola. Y es allí, en Koktebel, en la península de Crimea, donde le enseña una de esas entradas a los infiernos. La imagen asombra dicha hoy, con Ucrania tan cerca. Máxime si la abarcamos con las palabras de María Zambrano cuando dice que los símbolos son el lenguaje de los misterios. No hace falta glosar este momento que llevamos leyendo en la prensa diaria desde hace ya más de un año, como si hubiera habido una solapación de hechos y una confusión de fechas y hubiéramos regresado a 1939. Marina Svetaeva sola. Bloch, Essening, Gumilyov, Mandelstam, Meyerhold, Zinaida Reich, Pasternak, Akhmatova, Voloshin. Todos son el pasado de la exiliada en que se ha convertido desde 1922. Berlín, Praga y París. Traduce, publica en algunas revistas de la emigración rusa y estos ingresos son en más de una ocasión los únicos que permiten sostener a la familia. Hacemos ese mismo listado escogido en relación con María Zambrano, Miguel Hernández, Concha Méndez, Rafael Dieste, Maruja Mayo, Rosa Chacel, Lorca, Gaya, Machado y las ciudades americanas y europeas que son siempre de paso, aunque sean definitivas. Recordamos la precariedad de sus ingresos, la necesidad de apoyo que no siempre se encuentra, la amistad imprescindible, los artículos publicados aquí y allá para garantizar ese dinero necesario para la medicación de su hermana Araceli, el trauma, el secreto, los silencios, la no claudicación racional que pide, sin embargo, acompañarse del saber que la poesía contiene. Vuelvo a Svetaeva. Su hermana Asia la visitará en París en 1927. La precariedad en la que vive su hermana llegará a conmoverla tanto que se lo contará a modo de súplica al propio Pasternak y otros conocidos. Ella, probablemente, no imagina entonces que vivirá el terror del Gulag como su sobrina Ariadna Efron. Cuando la familia de su hermana regrese a la URSS y Marina no pueda soportar ese muro de ignominia que la encarcela hasta llegar, como sabemos, al suicidio como muerte oficial, después de escribir una carta a su joven hijo Georgi con la tinta del sufrimiento y la tristeza en la que le dice que todo habría sido mucho peor para él si ella hubiese seguido viva. Sí, a la persona exiliada se le incauta el espacio, el lugar, se la deshabita, se la deja a la intemperie y con el tiempo robado también se la deja en el borde del abismo de la historia a la que no podrá entrar aunque lo intente. Como María Zambrano escribiendo con lápiz porque es el modo más parecido a escribir sobre la arena, como lo hemos leído en una de esa multitud de cartas que escribirá durante toda su vida de exiliada. Marina Svetaeva recita versos en público de un modo absolutamente periférico, asiste a algún acto social. Tengo en mente el cumpleaños del hijo de Prokofiev, en ese París que todavía no imaginaba el futuro ni de él ni de su esposa, la cantante española Lina Prokofiev. Marina es, pues, invitada en alguna ocasión a una celebración en casa de artistas emigrados rusos como ella, pero sabe que no puede corresponder a esas invitaciones, invitando ella misma, por las condiciones de carencia de su casa y por los secretos que guarda la vida de su marido. Extraña y extranjera entre quienes podrían haber sido los suyos, su objetividad poética es temeraria si se la juzga con los ojos del orden que permite situaciones así. Orden que la poesía rompe porque esa es su función, la de deshumillar todas las cosas, como dirá María Zambrano del arte. La pienso en París, recitando a Mayakovsky, escribiendo con pasión tras la muerte del poeta, sin importarle lo más mínimo que fuera una muerte cargada de sospechas hacia los servicios secretos del gobierno soviético. Lo mismo, por cierto, que se dice hoy del suicidio de la propia Marina Svetaeva. La escucha en un interrogatorio en París tras la desaparición de Efron.
Desde los inicios de la Revolución Española, mi marido se apasionó por la causa de los republicanos. Y esta pasión se avivó en septiembre, cuando estábamos de vacaciones en la Cano Ocean, en la Gironde, donde asistimos a una llegada masiva de refugiados que venían de Santander. Desde entonces, mi marido ha manifestado el deseo de ir a la España republicana a combatir. Se fue de BAMS el 11 o el 12 de octubre pasado y desde entonces no tengo noticias suyas. No puedo, pues, decirles dónde se halla actualmente e ignoro si se fue solo o acompañado. Y solapo su destino con el de María Zambrano, que se halla inserta en la misma circunstancia política y que durante su exilio habrá de pedir ayuda muchas veces, escribiendo cartas de profundidad abisal, incluso a personas con las que no llegó a encontrarse nunca. Marina Tsvetáyeva, cuando María Zambrano atraviese la frontera de la historia y el tiempo rumbo a la incertidumbre del exilio, estará semipresa en la clandestinidad del Hotel Innova de París con su hijo, esperando el salvoconducto de las autoridades soviéticas para dejar Francia rumbo a la Unión Soviética. Ella, que se había pasado la vida escribiendo cartas y diarios, tendrá que engañar y arriesgarse para poder escasamente despedirse. Ni siquiera se le permitirá sentir el exilio como única patria. Saldrá de París como una prófuga que se esconde y huye, otro acto de humillación. Leo a María Zambrano. Es el fragmento de un texto diarístico escrito a finales de enero y comienzos de febrero de 1939. Lo titula España sale de sí. No otra cosa es lo que sucede. Por los pasos del Pirineo, como sangre manada a empujones por un corazón espantado, la multitud llega interminable. Tiene color de tierra, color de monte derrotado, de encina rota a hachazos. Es el mismo suelo que, arrancado de sus cimientos, echa a andar. Es la materia de España, su sustancia, su fondo último, lo que llega, lo que avanza, lo que espera en esta terrible mañana gris vacía de Dios por la larga carretera hasta Lepertús. Y una vez alcanzada la frontera, el horror brotaba de nuevo y se comentaba en un rumor, en una noticia inverosímil y espantosa que rondaba todos los oídos, que penetraba en todas las cabezas como un taladro. Señor, Señor, ¿qué ha hecho mi pueblo? ¿Contra qué rostro alto e imposible ha arrojado su piedra? ¿Qué monstruo lleva en sus entrañas que así ha aterrado el mundo? ¿O qué nueva simiente, qué criatura sobrehumana va a ser tu pugna por ser dada a luz? ¿Qué tales dolores produce? ¿Qué parto más allá de sí mismo va a tener lugar en la tierra a través de mi pueblo, de este pueblo que no se resigna, que en la tortura no perece, de este pueblo el único Señor que te resiste? Volvamos a las cartas. Una carta tiene mucho de diario demorado, de archivo y testimonio, sobre todo cuando la escribe alguien como Marina Tsvetáyeva o como María Zambrano, desgarrando la convención y convirtiendo el género epistolar, como la confesión, en un género literario. Las dos escriben cartas, género fundamental en la genealogía de la escritura y el pensamiento de las mujeres. Y en ellas, lo que podría ser mera noticia circunstancial, se transforma en universo de sentido que habitarán y mantendrán desde el pensamiento y la creación. Cuando leemos estos documentos preciosos, cartas y diarios, hallamos una época, y en ella y hoy todavía la especificidad del exilio de las mujeres, que suman a la tragedia el hecho social de ser precisamente mujeres, con toda una herencia de desigualdad en sus espaldas y en sus caminos. Para estas dos mujeres la libertad está en la escritura irrenunciable, en ese conservar la soledad en que se está, que cuida sin descanso la intimidad. Razón poética, filosofía que busca y poesía que encuentra, como escribí de Tsvetáyeva entrelazando las palabras de Zambrano, hacer de su delirio la lengua con que escribir sus propios destinos de desterradas. Leo a María Zambrano. La entrada del diario es del 2 de febrero de 1939. Estoy demasiado rendida para escribir, demasiado poseída. Solo podría hacer poesía, pues la poesía es todo y en ella uno no tiene que escindirse. El pensar escinde a la persona, mientras el poeta es siempre uno. De ahí la angustia indecible y de ahí la fuerza y la legitimidad de la poesía. Marina escribe: no será a mí a quien entierren. No, no será a mí. El barco
que toma en el Abre rumbo a la muerte va lleno de pasajeros españoles que sueñan hallar en la Unión Soviética lo que se les ha querido arrebatar en España. Ella apenas sale del camarote, su hijo adolescente, Georgi Moore, como hipocorístico familiar, aprende canciones españolas y ríe feliz, sueña con que tendrá por fin su lugar y podrá estudiar y ser alguien que rompa las cadenas de la indigencia histórica. Leer los diarios del muchacho es trágico, porque sabemos cómo acaba su ilusión. Es uno de los millones de muertos de una guerra más que los anales de la infamia registran en cicatrices de la tierra y el alma humana. Las guerras no traen victorias, solo seres que ignoran ser efímeros vencedores y seres inevitablemente vencidos. Lo sentencia así el limo de las palabras de María Zambrano en su texto dramático La tumba de Antígona, en conversación interpeladora memorable entre Antígona y sus hermanos Eteocles y Polinices. Cuando Zambrano regrese en 1946 a París para poder despedirse de su madre tras recibir el telegrama urgente de su hermana Araceli, la golpeará saber que todo intento de restitución parece haberse perdido, porque cuando María llegue venciendo las demoras y la insensibilidad de la burocracia, su madre ya ha sido enterrada y su hermana es una mujer destruida, como le ocurrirá a Marina Tsvetáyeva cuando se reencuentre con su hija en Moscú. La tortura y la humillación específica hacia las mujeres es parte de lo que tendrían que contarse entre ellas. María Zambrano no se separará ya nunca de su hermana. Marina Tsvetáyeva tratará de colmar de humanidad la prisión de su hija, que será detenida pocos días después de su llegada a la Unión Soviética, que abortará en los siniestros no lugares del totalitarismo y que padecerá décadas de gulag. En 1920, de una manera premonitoria, pues aún no sabe hasta unos días después de la fecha de la carta que su hija menor, Irina, ha muerto en el hospicio al que la ha llevado para que pueda comer, Marina escribe a unos amigos algo que sobrecoge, porque en ese 1939, donde para ella el mundo ha empezado a acabar, aquellas palabras oraculares son un hecho. Desde que nací, fui expulsada del círculo de los humanos, de la sociedad. No tengo atrás un apoyo viviente, tengo un peñasco, el destino. No temo a la vejez, no temo al ridículo, no temo a la miseria, ni a la hostilidad, ni a la maledicencia. Yo, encubierta por un cascarón de alegría y fuego, soy piedra, es decir, invulnerable. Pero está Alia, seriosa. No me importa despertar mañana llena de arrugas y con la cabeza encanecida, me da igual. Modelaré mi vejez. De todas formas, ¿me habrán amado? ¿Tampoco? Y leo a Zambrano pensando en Moore y en la desesperanza de Marina Tsvetáyeva cuando tomase ese barco hacia la humillación final que la convierte en mendiga, en fugitiva y en desesperada. No voy a pormenorizar la tragedia de los escasos 2 años de vida que le quedan desde su llegada a la Rusia, que ya no lo es, la salida de Moscú, huyendo de la inminente llegada de los nazis, el desafecto al que es sometida hasta su muerte en Yelabuga, pasando por el encuentro clandestino con Ana Akhmatov antes de dejar Moscú. Todo esto lo siento palpitar en la carta de Marina Zambrano, dirigida a su amigo Ramón Gaya, el 24 de agosto de 1959. Ella está dejando el exilio americano. Va a instalarse en Europa, que supone el puente en su deseo para volver a vivir en España, lo que sabemos que no ocurrirá hasta décadas después. Ramón, qué poco rincones habitables hay en el planeta, pero una va viviendo los que un día lo fueron o debieron de serlo, las ruinas, no de los edificios ni del arte, sino de una humana vida, en un tiempo que en ocasiones debía de ser una cueva llena de alimañas y en otros un hueco blando y cálido, un nido. Figúrate que me está rondando escribir algo sobre la brujería, a mi modo, claro, es decir, sin saber una palabra del asunto. Hay un viento, quizás en lo de los sueños salga. Esto ha sido atroz, atroz, atroz. Y mi situación sigue siendo mala, muy. Pero algo se arreglará. Y España, su idioma, su luz, su promesa se abre y nosotros somos algo en ella o de ella. Te doy un abrazo en esta alegría que tanta noche nos ha costado el atravesar. Y aún. Tanto Marina como María
Han llamado desde su obra a 2 heroínas primaverales para que acaso les muestren ese claro del bosque donde sea posible restituir lo sagrado que las guerras, que la justificación de la barbarie y la violencia tratan de destruir. Son Ariadna y Antígona. Igual que María Zambrano y Marina Tsvetáyeva, son extranjeras entre los suyos, pero defendiendo incluso con su propia vida la certeza de que solo el poder que se ejerce en cualquier circunstancia y nivel desde el amor es capaz de transformar el mundo porque es revolucionario. Revolución, ¿cómo no? Que nos convierte, que nos hace mirarnos hacia adentro. Revolución del espíritu. Antígona y Ariadna ofrecen, en la relectura que de los mitos clásicos hacen nuestras autoras, una segunda oportunidad. Por ello eligen el teatro como lugar y forma, para que el pensamiento sintiente, para que la mirada que observa y contempla en la actividad cómplice nos sane. Por eso el teatro es limpiador, purificador, porque aparta todas las adherencias que nos impiden ver con claridad el centro desde el que se desarrollan los hechos del tiempo, porque nos permite estar. El primer acto de Ariadna de Tsvetáyeva nos lleva a reconocer el miedo que toda civilización cerrada e impositiva tiene a lo extranjero, a lo extraño, y lo fácil que es en tal circunstancia manipular a sus componentes, cómo los intereses de ese poder que busca perpetuarse y engaña para hacerlo, saben tocar los más primitivos instintos de conservación de los seres humanos en sociedad, la sospecha, la desconfianza, y con ellas atraer la violencia. María Zambrano escribirá que no puede constituirse un Estado democrático si temblamos cada vez que aparece la diferencia. Hay un poder no visible, desconocido incluso, que se aloja en lo más recóndito de nuestra voluntad dirigiéndola. Puede llamarse tradición, puede llamarse chantaje emocional. Tiene que ver con la educación y los olvidos. Frente a él está Ariadna jugando con un ovillo porque para una muchacha no existe el pasado. Precisamente por eso Ariadna no teme al extranjero. No hay enemigo impuesto por la tradición en su alma y se enamora y lo ayuda a salir del laberinto al que inevitablemente está destinado a entrar. Sabe que se hace enemiga de su casa, de su familia, de su ciudad, pero pesa en ella más una justicia del corazón, que no es capricho ni frivolidad, sino una verdad que las leyes de la tradición no reconocen y por eso permiten que pueblos enteros sean enemigos, que millones de seres humanos sean aniquilados en nombre de una idea. Ariadna, la tejedora, la señora de la miel y el laberinto, es salvada por Marina Tsvetáyeva, incluso cuando en el tercer acto sea abandonada por su esposo amante, insolente, arrogante, que ha aceptado el ovillo de Ariadna sin convencimiento, tan solo como un regalo de Afrodita. Él es hombre, le basta con su espada, no sabe que sin el hilo no podrá salir del laberinto aunque la espada venciese al Minotauro. Pronto Ariadna comenzará a hablar como humana y no como símbolo. Sabe que está sola, que las diosas no la van a acompañar en este viaje, como en aquella bajada a los infiernos que le mostrara Voloshin a Marina Tsvetáyeva en la juventud. La actitud de Teseo, sin embargo, chantajea de algún modo a Ariadna. Ha vencido al Minotauro, pero reclama a la muchacha como trofeo. Se herirá, dice en la obra, con su espada si no lo acompaña. Chantaje. En realidad, le será indiferente si ella no lo acompaña. Es hombre y poderoso, hay mucho más que ella en su vida. Cuando él vuelva a verse vencedor y heroico, por primera vez le preguntará a ella el nombre, anticipando ya la actitud y el desenlace de la historia. Ariadna es, como ya nos anuncia el relato mítico clásico, abandonada en Naxos, acogida por el dios del impulso creador, Dionisos, derrota del amor humano frente al amor divino, derrota del hombre frente al Dios, pero exaltación de la creatividad del sueño creador, como diría Zambrano. También María Zambrano sitúa en la tumba de Antígona a su protagonista, en los umbrales, en las orillas, en el límite entre la noche y el día, y deja que se encuentre con sus fantasmas, con sus sueños de la noche y lo posible, la hermana que carga con sus dolores y sus secretos, Edipo que acepta su responsabilidad, Ana la nodriza que lleva al mundo de la infancia donde las cosas empiezan, la sombra de la madre que recibe un destino del que no es hacedora, la arpía que enreda hasta la claustrofobia de los pensamientos, los hermanos que se retan y envidian, el amante Hemón, ignorante del fracaso que el poder, su padre Creón, desoye. Y los desconocidos,
que anuncian, que advierten, que señalan y guían, que anticipan y ven lo que los demás no ven aún, y que están siempre para proteger, para acompañar cuando parezca que la expulsión es irrevocable. Se trata de personajes cargados de misterio, cuyas palabras parecen estar hechas de luz. Uno a uno entablan ese diálogo con Antígona, que será el último, lo que permite a la muchacha que acompañó a su padre hermano Edipo en el destierro y que eligió la ley del corazón y la conciencia frente a la de la ciudad de la muerte, hacerse oír. Se dolerá de esa violencia que se reviste de honor y orden. Señalará su imagen, sus frutos ponzoñosos, la historia sostenida sobre los cráneos de los muertos, exhibidos como trofeos que reniegan de la vida. Así se enseña, dice, a ser adulto y útil, matando. Primero dirá a los animales y después a eso mucho más sutil, que es la piedad. Desaparecida esta, es el turno para matar a otros seres humanos. Siempre hay enemigos, patrias, pretextos, dice Antígona. Ariadna y Antígona son la voz de la hermandad frente a la barbarie, la palabra frente a la fuerza, el respeto frente al prejuicio, la solidaridad que hace seres humanos libres frente al miedo inoculado que convierte a los ciudadanos y ciudadanas en súbditos, en esclavos. Son las tejedoras de esa quimera urgente que requiere ese encuentro entre Marina Tsvetáyeva y María Zambrano. Exactamente lo que vuestro seminario, amigas, está tratando de hacer con su tarea cívica, de enseñar a hallar, a leer, a interpretar historias no contadas, prisioneras, no tenidas en cuenta, historias cruciales, porque sin ellas, aunque siga habiendo empeño en ignorarlo, nuestra libertad, sean cuales sean sus dimensiones y sus expectativas, será un lugar que ya no existe jamás, como en la carta señalada de Tsvetáyeva a Pasternak tras la muerte de Rilke. Y os voy a pedir que me permitáis concluir leyendo la nota epilogal de Mi Espejos de la Nada, para que acaso desde ese plano comience nuestro tiempo de trabajo compartido. Va a ser mi regalo de cumpleaños para que Marina Tsvetáyeva sepa que no está sola en este 26 de septiembre, 8 de octubre, con los cambios de calendario. Y que espero que os sorprenda tanto como me sorprendió a mí. Nota epilogal, 23 de febrero de 2020. Un día después de la conmemoración de la muerte de Antonio Machado. Conversación telefónica con Jesús Moreno acerca de María Zambrano, mínima biografía que acaba de publicar. Le cuento que van a llegarme las galeradas de Espejos de la Nada, el libro de ese encuentro que tendría que haberse dado entre Marina Tsvetáyeva y María Zambrano y que imaginé en París, allá donde una vez a la muerte del príncipe Volkonsky no pudo entrar Marina Tsvetáyeva. Ay, si se hubieran conocido la poeta y la filósofa. Y entonces conocemos el final de esta historia, porque a Moreno se la contó hace muchos años María Zambrano sin que hasta hoy le haya dado la importancia que tiene. Cuando en 1946 la filósofa volvió a Europa respondiendo a la llamada de Araceli, durante un tiempo las dos se alojaron en una pensión cercana a la Place del Alma. Todos los inquilinos eran rusos, entre ellos un taxista culto y espiritual descendiente del príncipe Volkonsky. A través de él, María Zambrano conoció al filósofo ruso Alexei Remisov, con quien en 1918 Marina Tsvetáyeva abriría en Moscú la mítica Librería de los Escritores y le leía a María Zambrano poemas en ruso y después en francés de Marina Tsvetáyeva. Fin. Bueno, muchísimas gracias, Marité, Gracias a vosotras, por Carmen. esta estupenda intervención, ¿no? Por esta estupenda sesión sobre María Zambrano y Marina Tsvetáyeva. Tsvetáyeva. Algún día me saldrá. Claro. Así que muchísimas gracias. Creo que ha sido preciosa, no solo por
la cantidad de información y el descubrimiento de esta poeta, ¿no? Que yo al menos desconocía, de Tsvetáyeva, sino también por cómo lo has contado, ¿no? Y me ha parecido muy bonito ese narrar y ese intercalando historias, me ha parecido que es muy acertado, y te agradezco mucho que hayas hecho esas menciones con el seminario, ¿no? Esa idea de volver a retomar o de retomar algunas historias desconocidas o poco todavía descubiertas, ¿no? Con lo cual, muchísimas gracias. Yo tengo algunas...